Yo soy Jehová, el gran yo soy. Gloria a Jesús, Dios de toda carne. Cuando Dios dice Dios de toda carne, significa Dios de todo ser humano. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dijo el Señor. Yo soy el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Gloria al Señor, nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Y lo más trágico, lo más terrible que puede enfrentar el ser humano es la muerte. Sabemos que en la muerte se pierde toda esperanza, ¿verdad? Que sí, se acaba todo para ir a la eternidad, pero en Dios siempre hay esperanza. Gloria al Señor, aún se enfrente la muerte, en Dios hay esperanza. Y el Señor, dice la palabra acá, que el Señor le muestra a Ezequiel, el profeta Ezequiel está cautivo en Babilonia, y Dios hace que él tenga un viaje, ¿verdad? Si usted lee conmigo el versículo 1 del capítulo 37, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, eso significa el poder de Dios, vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice que Dios lo transportó y lo llevó en el espíritu a ver un valle lleno de huesos. Usted sabe que el profeta Ezequiel tenía muchas experiencias espirituales. Si usted ha leído este libro, vemos que en el capítulo 8, versículo 3, dice Ezequiel que el Espíritu de Dios lo tomó del cabello, así dice, de las guedejas de mi cabeza, guedeja significa los mechones de cabello, y se lo llevó en el espíritu y lo llevó a Jerusalén. O sea, le daba viajes espaciales, gloria al Señor, viajes, ¿verdad? Por el espacio allí, como si fuera, ¿verdad? No necesitaba avión, sino que se iba volando y lo llevaba en el espíritu, y dice la palabra que allí le mostró las abominaciones que se hacían en el templo de Dios. Eso era antes que fuera destruido. Ezequiel fue llevado cautivo antes que el templo fue destruido. Y dice la palabra que el Señor lo transportó allí. Luego en el capítulo 40 también el Señor lo transporta a Ezequiel en el espíritu. O sea que la vida de Ezequiel no era nada aburrida, hermanos. Se pasaba viajando este hombre. Viajando en el espíritu. Esto es emocionante, gloria al Señor. Y ahora dice que la mano del Señor lo toma, el poder de Dios lo agarra y lo lleva en un viaje y lo lleva a un valle de huesos secos. El Señor le enseña, le muestra un cementerio gigantesco, o sea, un valle lleno de huesos de seres humanos, huesos esparcidos, secos, dispersos. Esto se podría decir que era el valle de la muerte. Amén. Un valle de desolación, donde todo lo que se veía era la muerte y destrucción. A nadie le gusta las cosas que tienen que ver con la muerte, ¿verdad? Que no, ni siquiera le gusta que se la mencione. Pero Dios le muestra este valle a Ezequiel, dándole a entender, ¿verdad? Que aunque todo se vea desolado y destruido, Dios siempre puede dar vida. Gloria al Señor. Y aunque ellos se están lamentando por la condición del pueblo, ahí mismo en Ezequiel 37 dice que el pueblo decía, Ezequiel 37:11, que dice, he aquí, ellos dicen, la casa de Israel decía, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, así era que ellos se veían destruidos, se veían que no había esperanza. Y aunque sí, habían sido castigados por su desobediencia, pero Dios quería restaurarlos. Gloria al Señor. Dios quiere restaurar a su pueblo. Amén. Gloria a Jesús. Y entonces Dios pone a Ezequiel allí que vea aquel valle. Como ellos se veían, como ellos pensaban que estaba el pueblo, Dios le muestra ese valle lleno de huesos, de muertos. Gloria al Señor. El pueblo estaba desanimado, había perdido la fe. Gloria a Jesús. Y el mismo Ezequiel pues estaba cautivo y se lamentaba, ¿verdad? Y Dios compara a Israel con este valle de huesos secos. Gloria al Señor. Y dice que Dios lo llevó y lo puso en medio de valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos, o sea, comenzó a llevarlo por ahí, por todo en derredor, que viera todo el valle. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Gloria al Señor. Fíjese, él ve todos estos cadáveres, ni cadáveres completos, eran dispersos, eran huesos dispersos, ¿verdad? Y no solamente era que eran huesos dispersos de mucha gente muerta, que probablemente lo que el Señor quería mostrarle con esto era que
Así quedaron muchos porque fueron muchos muertos que hubo cuando vino el cautiverio. Mataron a muchos y los tiraban así, dispersos. Quizás Ezequiel vio esa escena de todos esos muertos tirados por ahí. Hermano, usted sabe cuando hay guerras, cuánta gente muere y todas esas cosas. Y eso quedó en su mente. Y esos huesos ya se habían secado, se habían descompuesto los cadáveres. Y esta gente que había muerto allí fueron personas que ni siquiera se les dio un entierro digno. Usted sabe lo que cuando una persona muere, por lo menos un entierro digno, ¿verdad? El dejar los huesos así dispersos hacía que las aves de rapiña pudieran comer la carne de esas personas. O sea que fue algo deshonroso, fue algo terrible. Así quedaron muchos de la nación muertos en el camino, tirados por ahí. Imagínese la tristeza de ver todo esto en el pueblo del Señor. No era un pueblo pagano, era el pueblo de Dios que pasó por este juicio terrible. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia. Ahora, lo más terrible de todo esto, hermano, era saber que el templo de Dios, dice la palabra, fue destruido. El templo de Dios fue destruido, hermano, fue quemada la casa del Señor y dice que incluso Jerusalén fue destruida. Qué terrible, qué desolación. Eso era, hermano, un valle de muerte. Eso estaba terrible. Eso era para lamentarse. Por eso se escribió el libro de Lamentaciones, Jeremías lamentándose de todo lo que vio, de toda la desolación que él vio allí. Al parecer no había esperanza. ¿Se podría Israel nuevamente levantar? Dios lo podía levantar, pero ellos estaban desanimados y no tenían fe. Bendito el Señor. Ahora Dios le dice a Ezequiel en el versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Ahora el Señor le pregunta si él cree que esos huesos pueden vivir. Fíjese, quizás si una persona muere en un momento y es un cadáver, una persona recién muerta, podemos creer así, Dios lo puede levantar, porque está recién muerta, ¿verdad? Un cadáver del momento. Dios levanta donde sea, ¿verdad? Vemos a Lázaro que tenía 4 días y enterrado, ¿verdad? Pero estos estaban peor que Lázaro porque estos se habían descompuesto, le quedaba el hueso allí. Y él le pregunta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta tenía una fe débil. Oiga, era un profeta del Señor, pero la fe de él no estaba tan así, tan firme, ¿verdad? A veces tenemos una fe débil. Y con esa fe nos acercamos al Señor, pero vamos a fortalecerla, amén, con la palabra del Señor. Y dice que él lo que dijo fue, él no dijo que no, pero tampoco dijo que sí. Él no dijo sí, van a vivir, tampoco dijo no, no van a vivir. Él lo que dijo fue, Señor, tú lo sabes. Fue una buena respuesta, ¿verdad? Gloria al Señor. Señor, tú lo sabes. Si tú lo quieres hacer, tú sabes lo que vas a hacer, en otras palabras, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero fíjese, lo que el Señor quería era que alguien creyera su palabra, que alguien se uniera con él y declarara su palabra. Gloria a Jesús. Hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa que todo lo que existe es por la palabra del Señor. Todo fue hecho de la palabra. Dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor. Solamente Dios hablando su palabra y las cosas venían a existencia. Así fue creado todo. Y el Señor lo que quería era que alguien creyera y declarara su palabra. Dios está buscando gente que le crea y declare su palabra. Ay, hermana, es que el problema se ve difícil. Hermana, esto se ve terrible. Aquí hay un valle de desolación. Aquí hay una mortandad. Declare palabra del Señor. Nosotros le servimos al Dios de vida. Gloria al Señor. Y Dios quiere dar vida. Dios quiere dar vida, hermanos. Él quiere restaurar, Él quiere avivar. Eso es lo que Él quiere hacer. Esa es la misión de Cristo, pero hay que declarar palabra, hay que creerla. Se vean las cosas como se vean. En otras palabras, si Ezequiel se iba a llevar de la vista, mire, se le iba a ir la fe. Porque allí era un valle de huesos secos, una cosa terrible. Yo no creo que estamos como ese valle todavía, ¿verdad? Estamos mejor que ese valle. Gloria al Señor. Hermano, pero Dios lo lleva a esa situación. Le dice, ok, ¿vivirán estos huesos? Señor, tú lo sabes. Pero ¿qué le dice el Señor en el versículo 4? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Ezequiel, ¿te atreves a profetizar? ¿Te atreves a declarar mi palabra a esos huesos que tú, a esos huesos que tú ves así, secos en gran manera? Significa que tenían tiempos de muerto y todo, hermano, ya disperso. Eso era, no había esperanza humana y no había. Va a haber situaciones que no hay esperanza humana, que solo Dios puede obrar. Pero no importa cómo se vea, hermano, creámosle al Señor, creamos su palabra.
Gloria a Jesús. Usted dirá, esa profecía era para Israel. Era para Israel, es cierto, y se ha cumplido en Israel, pero también, hermanos, hay profecía de que el Espíritu de Dios iba a descender en estos últimos tiempos. El Espíritu Santo viene a dar vida, viene a salvar, a sanar, a libertar, y yo creo esa profecía. Esta profecía también es para el pueblo de Dios, que es la iglesia. Gloria a Jesús. Esa profecía aplica directamente a Israel, pero también aplica al pueblo de Dios de todos los tiempos. Por eso Habacuc decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hay una iglesia, hay un pueblo de Dios a través de la historia que tiene que ser avivado, hermanos. Que necesita, amén, la vida de Dios. Hermanos, nosotros sin la vida de Dios somos cadáveres. Nosotros sin la vida del Espíritu Santo lo que somos es cadáveres. Por más que nos arreglemos, cadáveres bonitos. Pero cadáveres. ¿Qué espera? ¿Qué le pasa a los cadáveres? Se van a descomponer y lo que apestan. Hermano, por bonito que se arregle una gente, si no tiene el Espíritu de Dios viviendo en él, es un cadáver. Así de sencillo. Entonces, el Señor lo que quería era que alguien declarara su palabra y le creyera. A veces vemos las cosas. Yo a veces veo a la gente en la iglesia. Mire, yo veo gente que parece que nada le entra. Y veo una gente con una indiferencia a veces en los cultos que parece que usted le está hablando, yo creo que esa pared escucha más. Pero mire, a mí no me importa. A mí no me importa cómo se vea, lo que el diablo diga. A mí me importa lo que dice Dios. Porque la palabra de Dios es la que va a prevalecer, gloria a Jesús. Esa es la que se va a cumplir. Y yo lo mire como lo mire, yo visualizo la obra de Dios. Si el Señor le dio vida a estos huesos secos, ¿qué no puede hacer? Para que se nos aumente la fe. Gloria a Dios. Y el Señor hoy nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos muertos? El Señor quería una respuesta firme de Ezequiel, ¿verdad? Respondió ahí con una fe débil. Pero el Señor le dice, profetiza. Atrévete a profetizar mi palabra. Atrévete a creer mi palabra. Y a no dar lugar a pensamiento negativo en tu vida. Aprende a pelear tu batalla. El campo de batalla es la mente. Lo que más el diablo ataca es nuestra mente. Y siempre vive que tú esto, que tú no sirves, que tú no puedes. Cuando hay tanta palabra, hermano, que podemos, hermanos, darle un espadazo al diablo. Tome la espada del Espíritu, gloria al Señor. Con ella atacó Jesús al diablo allí en el desierto. Lo venció, usted sabe. Escrito está. Pero hay muchos cristianos que no saben lo que está escrito. Ese es el problema. El enemigo le lanza un dardo. Ay, tú estás solo. Ay, sí, es verdad, nadie me ama. Entonces no creemos lo que dice el Señor, que dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y si Dios está conmigo, yo no necesito a nadie más conmigo. De verdad se lo digo. Gloria a Dios por los que están, pero si Dios y yo somos mayoría. Y si Dios me ama, yo no necesito que nadie me ame. Ay, que si nadie te ama, con que Dios me ame es suficiente. Que el más grande, el ser más grande y excelso del universo me ame, imagínese. Gloria al Señor. Y como decía la hermanita, ¿verdad? Cuando usted aprende a lidiar y el diablo, que tú no puedes, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria a Jesús. Ay, que el Señor no te va a libertar. Dice la palabra, si el Hijo liberta, seremos verdaderamente libres. Gloria al Señor. Óigame, hermano, yo soy muy partidaria de la palabra, usted sabe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la poderosa. La palabra mía, el diablo no le hace caso, se ríe de ella, pero cuando lanzo palabra de Dios, dice la misma palabra, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Te dirá, ay hermana, pero que aunque usted dice la palabra no pasa nada. Eso piensas tú, que no pasa nada. Dios está obrando y obrará. Yo lanzo la palabra, el Señor sabe lo que va a hacer con ella. Su palabra no retorna atrás vacía. Es palabra de Dios y hará la palabra de Dios. Lo que yo sé que con cada palabra que yo declaro, yo me lleno más de fe. Y me lleno más del Señor con su palabra. Y me fortalezco en Él. Gloria a Jesús. Y el Señor le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto era algo de locos, honestamente. Yo creo que cualquier persona que pasaba por ahí veía a Ezequiel y que hablándole a huesos, profetizándole a huesos, iba a decir, este hombre está loco, ¿verdad? Pero esto no es algo, hermanos, mental, esto no es algo de lógica, esto es algo del Espíritu. Y el Señor le dice, profetízale a esos huesos. A veces uno predica a personas que están como esos huesos. Huesos secos, oíd
palabra de Jehová. A huesos que no tienen ni siquiera una oreja pegada ahí para oír, porque ni siquiera eran cadáveres completos. Imagínense, todo eso se había descompuesto. Pero la palabra de Dios, hermano, es creadora. Ella creó todas las cosas. Lo que se necesitaba era alguien obediente para hacerlo. Declararlo aunque no lo vea. Él lo tuvo que declarar antes que Dios lo hiciera. Dios le dice, decláralo, y después vio, ¿verdad? Y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios. Sabrán que Dios es el que obra, en otras palabras, que yo soy el que hago la obra. Gloria a Jesús. Sabrán que yo soy el Señor. Y dice ahí que le profetizara que Dios los iba a unir los huesos, que iba a poner carne, que le iba a poner piel y que los iba a hacer vivir. Gloria a Dios. Eso se veía, eso era imposible, no que se veía, era imposible. Humanamente imposible. Por eso cuando Dios le habla a Ezequiel le dice hijo de hombre, que en otras palabras significa ser humano, dándole a entender tú eres humano, yo soy divino, yo soy el que tengo el poder. Gloria a Jesús. Y Ezequiel pues fue obediente, aunque se veía imposible, pero dijo, bueno, el Señor lo dice, vamos a declararlo. Gloria al Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Ve? Lo hice como Dios me dijo. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Gloria a Jesús. Comenzó el Señor a formar los esqueletos ahora, ¿verdad? A formar esos huesos, a ponerlos juntos. Imagínense, cada hueso sabía dónde pertenecía, ¿verdad? Y se iban uniendo. Eso es un milagro grandísimo, hermano. Óigame, de que cada hueso supiera a qué parte iba y que a qué cadáver pertenecía, porque eso estaba disperso ahí, todo mezclado, pero cada quien supo dónde ir. Los huesos, hermanos, obedecen la voz del Señor. Y dice que comenzaron a formarse, se formaron esqueletos primero, luego de los esqueletos se vino tendones, que son esos tejidos que unen los músculos a los huesos, de ahí vino los músculos, que es la carne, gloria al Señor, y luego el Señor fue formando cada cosa y luego lo forró con piel. Nosotros, hermanos, por dentro somos feos, pero el Señor nos pone un forro, ¿verdad? Y nos vemos más bonitos, ¿verdad? Gloria al Señor, por eso es un forro, ¿verdad? Y esta es la casa donde vive el alma es lo que importa, ¿verdad? Este es el caparazón. Y dice que Dios formó ahí, no cadáveres, bien hizo cadáveres que estaban ahí, hechos, pero todavía estaban muertos. Y realmente, hermanos, ya era un milagro lo que estaba pasando, aunque estuvieran muertos todavía. Amén. Era un milagro que todos los huesos se juntaran, que viniera la carne, que se hicieran cadáveres. Eso era un milagro. A veces Dios está obrando y no nos damos cuenta porque no hemos visto la obra completada. Pero Dios está obrando, gloria a Dios. Ya esos huesos se están uniendo, ya la carne está viniendo, ya los tendones están saliendo. Ya Dios, amén, ha hecho, amén, los cadáveres completos. Ahora falta que el Espíritu sople, gloria a Dios. Pero el que empezó la obra la va a terminar, gloria a Dios, porque Dios no deja la cosa a media. Amén. Entonces solamente eso era un milagro. Pero Dios no se queda así, ¿verdad? No deja las cosas a media. En Juan 6:63 dice, gloria a Jesús, las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Gloria a Jesús. Vemos, hermano, lo poderosa que es la palabra del Señor. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Es viva, transmite vida, gloria a Dios, eficaz es que hace lo que Dios quiere que haga, gloria a Jesús. La palabra de Dios es fuego y como martillo, a mí me encanta eso, ¿verdad? Que la palabra de Dios es un martillo. Si usted está medio duro, le van a dar un martillazo, amén. Y va a tener que quebrantarse en el nombre de Jesús. No espere el martillo, amén, no espere el martillo, gloria a Dios. Obedezca por las buenas, pero la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios sana y liberta de las ruinas. Gloria a Dios. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de las ruinas. Gloria al Señor. Lo único que nos libra de las ruinas, de la destrucción, es la palabra del Señor. Entonces Ezequiel obedeció y profetizó, pero todavía faltaba el espíritu de vida sobre esos cadáveres. Gloria al Señor. En el versículo 9 dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre y di al espíritu.
Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esto significa que la palabra y el Espíritu trabajan juntos, amén. Por eso a la palabra se le llama la espada del Espíritu. La palabra tiene que ir guiada por el Espíritu, amén. Es el Espíritu el que obra a través de ella. El Espíritu no obra solo, obra a través de la palabra. Donde se predica la palabra de Dios fielmente y donde se declara la palabra de Dios fielmente, el Espíritu Santo obrará, porque el Señor honra su palabra. Amén. El Señor tiene un compromiso con su palabra. Gloria al Señor, y Él va a honrar, amén, la fe de aquellos que creen su palabra. Entonces el Señor obrará, aunque se tarde, obrará, porque es su palabra la que se está declarando. Y Dios, hermanos, no deja su palabra en vergüenza. Entonces, aunque comenzó él a profetizar, profetizó la palabra, pero todavía el Espíritu no había obrado. Gloria a Dios, pero ya el milagro se estaba haciendo. Gloria al Señor. Pero Dios le dice ahora, profetiza al Espíritu. Una cosa es que tenemos que declarar palabra, esto tiene que ver con predicar, enseñar la palabra. Otra cosa es que tenemos que invocar al Espíritu. Esto es con la oración. La palabra y la oración van de la mano. Hermano, todo lo que hacemos tiene que ir con oración, porque lo único que trae al Espíritu es la oración. Yo me puedo cansar de predicar aquí, si no oro, eso no va a ser eficaz. Yo me puedo cansar de cantar aquí coros hermosos que están basados en la palabra, si no hay oración, eso no va a ser eficaz. Amén. La oración es lo que hace que el Espíritu acompañe, gloria a Dios, la palabra del Señor. Y dice que el Señor le dijo, ahora invoca al Espíritu, profetiza al Espíritu, gloria a Dios, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Es Dios que lo está diciendo, amén. Espíritu, ven de los cuatro vientos, ven y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ahí el Espíritu como tal se está refiriendo al aliento de vida, amén. Ese aliento de vida que emana del Espíritu Santo, porque la vida proviene de Dios, amén. La vida proviene de Dios, gloria al Señor. Y dice el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ezequiel siguió obedeciendo al Señor y siguió profetizando, aunque veía las cosas imposibles. Él seguía declarando palabra y dice, gloria al Señor, que entró espíritu en aquellos cadáveres y todos esos cadáveres dispersos, hermanos, ahora se volvieron, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Un ejército grande en extremo. O sea que esos cadáveres no fueron revividos para ellos ser una turba desordenada, hacer lo que ellos quieren. No, ellos fueron revividos para actuar ahora bajo las órdenes de aquel que les había dado vida. Gloria al Señor. Así somos nosotros. El Señor nos ha dado vida, ¿para qué? Para que le sirvamos a Él y actuemos bajo las órdenes de Dios. Gloria al Señor. Para eso nos da vida el Señor. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entendamos, hermanos, que la vida es de Dios. La vida no es suya. Algunos se quieren coger la vida, adueñar de la vida. Por más que usted se quiera adueñar, no la puede retener tampoco. La vida es de Dios. ¿Por qué algunos creen que su vida es de ellos? Porque dicen, mi vida es mía. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sí, hay uno que te dice lo que tienes que hacer porque Él fue que te la dio. Y un día la vas a entregar también. Hay alguien que tiene derecho a decirnos lo que tenemos que hacer porque Él nos creó. Y nos dio la vida y un día la va a pedir también. Y si somos así, incrédulos y duros, más rápido se va. Más rápido le toca entregar la vida. Así que mejor sea manso y humilde para que el Señor le dé un poquito más de tiempo aquí abajo. Amén. Pero eso es orgulloso y rebelde. Cuando viene el Señor dice, le quita la vida más rápido, hermano. Hay que temer a aquel que nos ha dado la vida. La vida solo procede de Dios. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo toma lo que está seco y sin vida y lo vuelve algo valioso para el Señor. Imagínense, ¿quién va a pensar que de un ejército de huesos secos o un grupo de huesos secos se iba a levantar un ejército grande en extremo? Gloria a Jesús. Pero esto solo Dios lo puede hacer. Dios imparte vida a través de su Espíritu. Y el Señor le dice a Ezequiel, dándole
la revelación de la visión, la interpretación, le dice en el versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, estos huesos representan al pueblo de Israel. Así están ellos, así también se ven ustedes, así se sienten ustedes. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Ellos estaban cautivos, lejos de la tierra. Dios dice, yo los traigo nuevamente. Yo los traigo. Y Dios prometió y cumplió. Gloria al Señor. Dios cumplió su promesa. El pueblo retornó. Retornó de Babilonia, luego fueron llevados a un cautiverio de casi 2000 años y volvió y retornó. Déjeme decirle, hermano, que Dios obra a través de Israel para que la gente entienda la grandeza de su poder. ¿En qué sentido? Israel era tan bendecido cuando estaba en obediencia que todas las naciones que rodeaban a Israel tenían que entender que su Dios era poderoso. Porque era un pueblo pequeño, insignificante, sin embargo fue un pueblo que hizo tantas cosas grandes en el nombre de su Dios, ¿verdad? Ellos conquistaron la tierra no con su fuerza, sino porque el Dios de ellos peleaba por ellos. Y Dios daba gloria a su nombre. Y la gente decía, bueno, el Dios de Israel es poderoso. Pero también cuando ellos desobedecían, Dios los castigaba de tal manera que cuando el Señor los levantaba, tenía que verse que la mano de Dios estaba ahí. Si el pueblo de Israel no estuviera Dios con ellos, estuviera ya desaparecido. Pero hay un Dios que prometió, gloria a Jesús. Hay un Dios, hermano, que dio promesas de restauración y lo cumplió. Lo cumplió. Israel hoy es nación porque Dios ha cumplido su palabra. El ver a usted, Israel, nuevamente en su tierra, hermano, es ver que Dios cumple sus promesas. Que Dios es Dios grande y poderoso, gloria a Jesús. En el 1948, usted lo sabe, Israel volvió a su tierra luego de un cautiverio de casi 2000 años, porque fueron dispersados por el pecado más grande que cometió el pueblo de Israel. Aparte de toda su idolatría, el pecado más grande y el peor pecado que cometió Israel fue rechazar al Hijo de Dios. Ese fue el pecado más grave. No quiso creer en el Mesías. Cuando Pilato dijo, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Crucifíquenle. Y él dijo, yo no tengo nada que ver en esto. Y ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, y pagó las consecuencias de rechazar al Mesías. Ha vuelto del cautiverio. Israel hoy es nación por esta promesa, por la misericordia del Señor. Se profetizaba una restauración física, pero también una restauración espiritual, porque esa es la más importante. Hay gente buscando solamente lo físico. Ay, hermana, que estoy enfermo, que ore por salud, qué bueno, pero más que salud física, busque salud espiritual. ¿De qué le vale estar sano, hermano, e irse al infierno con todo y el cuerpo sano? Como dice la Biblia, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, córtate una mano, córtate un pie, para que si eso te es tropiezo, porque mejor te es entrar en el cielo sin una mano, sin un pie, sin un ojo, que allí te lo van a poner nuevo, te van a dar un cuerpo nuevo, que irte al infierno con todos tus miembros. Entonces hay gente buscando solo lo terrenal, pero no entienden que la bendición primero debe ser espiritual, gloria a Jesús. Y aunque Dios restaura físicamente, Dios nos puede sanar, Dios nos puede dar un trabajo, algo físico, pero Dios, hermano, quiere restaurarnos espiritualmente. Gloria al Señor. Y la restauración prometida aquí era física y espiritual. Y el Señor dice que los iba a volver a su tierra. Y el versículo 13 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Así estaba el pueblo, muerto. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Solo Dios puede dar vida. Solo Dios. Él da vida física, vida espiritual y vida eterna. Pero la vida solo proviene de Dios. Él es el único que la da y es el que la quita. Es el único que la da, es el único que la preserva, es el único que puede restaurar la vida y es el único que puede dar vida eterna, que puede salvar. Gloria al Señor. Aquí también, hermanos, esto es una profecía que nos muestra la realidad de la resurrección también. Sabemos, hermanos, que esperamos la resurrección de nuestro cuerpo, ¿verdad?
De aquellos que hayan muerto en Cristo, que han muerto muchos, ¿verdad? Desde que Cristo vino, todos esos santos que murieron un día van a resucitar de los muertos, tomarán sus cuerpos. Ya esos están, algunos están, mire, totalmente ya polvo. Porque los que murieron ahí a principios de siglo, imagínense, de cuando comenzó la era cristiana, esa gente ya no hay polvo de ellos, pero Dios los va a resucitar, gloria a Jesús. Les va a dar vida nueva, gloria a Jesús, en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Pero el Señor especifica, pondré mi espíritu en vosotros. O sea que la vida viene por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que imparte vida. Y nosotros como pueblo de Dios en este tiempo, somos pueblo de Dios, la iglesia del Señor. Aunque veamos mortandad espiritual, que la hay mucha mortandad, hermanos. Hay mucha mortandad en el pueblo de Dios, muchas cosas tremendas, terribles. Pero hermano, tenemos al Dios que resucita a los muertos, gloria al Señor. Y hay promesa para nosotros, amén, hay promesa. En Hechos 2:17, cuando se derrama el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿se acuerdan? Sobre los discípulos. Pedro dice estas palabras recordando la profecía de Joel, ¿verdad? Mas esto lo dicho por el profeta Joel, pero Pedro dice, en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hermano, esa promesa está ahí, tenemos que verla cumplirse, está ahí, hay que reclamarla, hay que declararla, gloria a Dios, que el Señor derramará su espíritu. El espíritu es lo único que da vida a la iglesia. Una iglesia, hermano, donde el Espíritu Santo no se mueve, está muerta espiritualmente. Un creyente, hermanos, que no está lleno del Espíritu, se está muriendo. Se está muriendo. Pero Dios quiere dar vida. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere levantarnos. Ayer un hermano testificaba acá, ¿verdad? Hermano Luzby. Y él decía que tantas cosas que habían en su vida, que él intentaba levantarse y no podía. Tantas ataduras, tantas cosas de años que a veces arrastramos, porque nunca lidiamos con ellas. Y las cosas se quedan ahí, hermanos. Y él decía que él intentaba, un día le preguntó al Señor, Señor, ¿pero por qué yo no me levanto? Yo quiero. El Señor le dijo, porque tú no buscas de mi espíritu, porque no te llenas de mi espíritu. Si te llenas de mi espíritu, todo eso se va. Gloria a Jesús. Hermano, el espíritu es el que liberta, el espíritu es el que transforma, el espíritu es el que da vida espiritual. ¿Por qué usted ve gente que no tiene vida para servirle al Señor? Hay gente que le sirve al Señor con un desánimo, que casi hay que remolcarlo y cargarlo para venir a la iglesia. Hermano, necesitamos la vida del Señor. Si se le mete el espíritu, se le fue toda esa malicia. Usted va a tener vida, usted va a traer a otros. Hermano, usted va a estar lleno de Dios. Necesitamos la vida del Espíritu. Y yo le aseguro a usted que si usted busca al Espíritu de corazón, Él vendrá sobre su vida. Porque el Señor dice, a mí me encantan esas palabras, esos son versículos de fe. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y él dijo, si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pida al Espíritu Santo, hermano, pida vida de Dios. Gloria a Jesús, no solamente para usted, para su familia, para sus hijos. Necesitamos que nuestros jóvenes sean llenos del Espíritu Santo. Hay una promesa ahí en la palabra y yo la quiero ver cumplida. Dios la quiere, hermanos, cumplir. Pero necesita gente que lo declare, que lo crea, que lo anhele. A veces queremos algo, pero no lo anhelamos. Anhelarlo es desearlo profundamente y usted hace lo que sea por algo que usted anhela. Anhelemos a Dios porque lo necesitamos. Necesitamos a Dios para vivir. Sin Dios no se puede vivir. Usted existe, pero no vive. Hermanos, necesitamos que el Señor dé vida a estos huesos secos. Discúlpeme si le llamo hueso seco. Yo le digo al Señor, Señor, mira este hueso seco que está aquí, dame vida. Dame vida. Sin Él yo me seco. Lo necesito a Él cada día. Gloria a Jesús. Póngase de pie, hermano, en esta tarde. Gloria al Señor. Jesucristo dijo,